Bretonia, un reino envuelto en leyendas, se alza como un baluarte de honor y caballería en el corazón del viejo mundo. Este vasto y fértil territorio, compuesto por extensos campos majestuosos, castillos y colinas vigiladas por nobles caballeros, es una nación regida por un código inquebrantable de lealtad, justicia y valentía. Los bretonianos son devotos de la Dama del Lago, su deidad protectora que otorga sus bendiciones a los más puros de corazón y dignos de portar el sagrado grial. El reino de Bretonia es conocido por su poderosa caballería, cuyos valientes guerreros son la columna vertebral de su ejército. Cada caballero es entrenado desde su juventud bajo estrictos principios de nobleza y honor forjados en la tradición y en las leyendas antiguas. Rodeada por enemigos y amenazas constantes, desde las salvajes tribus orcas hasta los oscuros señores del caos y las inquietantes muertos vivientes de las montañas grises, Bretonia mantiene su vigilancia eterna. Cada ducado, bajo el gobierno de señores poderosos y orgullosos, luchan por mantener la paz en sus tierras, mientras que sus castillos se elevan como símbolos de defensa y autoridad. Esto es Bretonia. Empecemos. Muy buenas, enanos de Karazakarak, señores de Ulthuan y sirvientes de la Rata Cornuda. Bienvenidos a un vídeo más de Warhammer Historia. Recordaros darle like y suscribiros y que ya os podéis hacer miembros del canal para apoyar este proyecto. Hoy vamos con el segundo y último vídeo de Bretonia, de esta historia maravillosa, de esta gran nación, muy querida por muchos. A mí me encantaba su caballería, nunca llegué a poder pintarlos y es una de las cosas que más rabia me da. Menos mal que ahora han salido All War, ya han salido los nuevos y estoy bastante tentado a comprarme, aunque se me da un poco mal el tema de pintar tanto detalle de color, pero bueno, creo que seguramente dé el paso en algún momento. Y nada, lo dejamos, como ya sabéis, en el vídeo anterior, en el que Gilles el Bretón desaparece, se lo lleva la Dama del Lago, y hoy vamos a ver qué es lo que pasa con Bretonia los años de después, cómo se gestiona y las diferentes batallas que asolan este maravilloso reino. Así que nada, chicos, sin más dilación, vamos con el vídeo. En aquellos días gloriosos, las tierras de Bretonia vibraban con los estruendos de incontables victorias. Las mesas rebosaban de festines en honor a los triunfos militares, y los que antes era raro se tornó en costumbre. El rey Guillaume, imponente en su poder, aniquiló a los feroces tribus orcas que asolaban las cimas del Cerro del Orco, no dejando ni un solo vestigio de su existencia. El temido señor La Morte hundió las malditas flotas de los no muertos en las aguas turbulentas del Cabo Feroz, y las viles criaturas del bosque fueron expulsadas, confinadas a la sombría penumbra de sus reinos ocultos, gracias al incansable duque Theodreu de Artois. Cuando Bretonia se fortaleció, sus duques comenzaron a mirar más allá de sus tierras ancestrales con ansias de gloria y conquista. Fue entonces cuando las sombras del desierto surgieron para amenazar el viejo mundo. En el año 470, una tormenta de guerra descendió sobre las costas de Estalia. El sultán Jafar, el cruel señor de Alavia, lideró una marea de guerreros desérticos que arrasaron con casi todo el reino sometido a los estalianos bajo su yugo. A pesar de la valerosa resistencia, los estalianos, al borde de la derrota, clamaron al resto de los reinos por socorro. El rey Luis el Justo, soberano de Bretonia, reunió a sus caballeros más fieros, quienes juraron liberar a Estalia y castigar al tirano. En un gesto de honor y magnanimidad, Luis permitió que los ejércitos del imperio, conocidos como sus carencias de nobleza en otros tiempos, atravesaran sus dominios, pues ellos también habían prometido su ayuda. Durante 3 largos y sangrientos años la guerra se libró sin tregua. El suelo de Arabia se tiñó de sangre y finalmente el orgullo del ejército de Jafar fue aplastado. Estalia fue liberada y los señores bretonianos, satisfechos con su gesta, regresaron a sus verdes tierras, llevándose en sus barcos tesoros exóticos, pues Arabia, con sus vastos desiertos, no les ofrecía más que arena y hostilidad. No mucho después, al escuchar rumores de que los cruzados perseguían a Jafar hasta su propia tierra, un nuevo ejército de caballeros fue convocado en Bretonia. Pero sus líderes enfrentaban dilemas. Las rutas marítimas de Arabia estaban bloqueadas, pues casi todas las naves habían partido ya, y la travesía terrestre se veía plagada de peligros.
Los pasos de montañas estaban infestados de Skaven, criaturas de pesadilla, y aquellos que se aventuraban cerca de plagas Skaven corrían el riesgo de ser diezmados por horribles pestes. A esto se sumaba la amenaza de los piratas de Sartosa, que merodeaban las aguas de los puertos del sur de Tilea. La indecisión casi paralizó la expedición hasta que surgió la voz audaz del barón Tybalt del bosque de Valkaz. Con su mirada fija en la gloria, propuso una ruta audaz y temeraria, avanzar por tierra hacia el este. Tybalt fue elegido como líder, y bajo su mando los caballeros marcharon con una convicción inquebrantable. Soñaban no solo con el unirse a las cruzadas de Bar Akbar, el puerto de los enanos, sino con castigar a las malditas tierras de Setra y tomar Arabia desde su retaguardia, confiando en que el destino estaba de su lado. Así comenzó la segunda gran cruzada. Los caballeros avanzaron por el sur del imperio, sumando aliados mientras seguían los antiguos caminos de los enanos, cruzando las imponentes montañas negras. Al otro lado, nuevas tierras se desplegaron ante ellos, habitadas por hordas de orcos y goblins. Cada día la marea de pieles verdes se abalanzaban sobre ellos, pero los caballeros no retrocedían. Aunque el avance era lento y arduo, sus corazones ardían con el fuego del deber y la promesa de una victoria que resonaría en las leyendas. El ejército, tras un largo y arduo año de marcha, alcanzó finalmente las imponentes puertas de Bar Akbar. Allí, los sabios comerciantes enanos les entregaron noticias que agitaban los corazones con emociones encontradas. Mientras Tybalt y sus hombres luchaban contra los elementos y los peligros de su travesía, los cruzados ya habían derrotado al temido Jafar en la grandiosa batalla de El Haik. El dominio del sultán había sido desmoronado, sus tesoros ahora esparcidos a merced de cualquiera que los reclamara. Los enanos, con ojos brillantes y palabras llenas de entusiasmo, contaron de riquezas fabulosas al alcance de los valientes que se atrevieran. Pero la gloria de Arabia ya no era una opción para los bretonianos. Al conocer estas noticias, los corazones de los caballeros, henchidos de ansias de honor y riqueza, se llenaron de decepción. Muchos, desilusionados por no haber sido partícipes de la victoria sobre el infame Jafar, comenzaron a preparar su regreso, conscientes de que el destino les había arrebatado la oportunidad de labrar su nombre en las arenas de Arabia. Pero no todos compartían este sentimiento de resignación. Tybalt, hombre forjado en el yunque de la adversidad, no se dejó batir por el revés. Con su astucia característica, alzó su voz sobre los murmullos de duda, recordándoles que se encontraban en una tierra nueva, una tierra virgen para la conquista. Aquí, en los reinos fronterizos, podrían labrar su propio destino. No necesitaban la riqueza de Arabia cuando las tierras que pisaban estaban infestadas de orcos y goblins, esperando ser reclamadas por la espada y el coraje. Esto era lo que los caballeros querían oír. El brillo del combate volvió a sus ojos y con renovado fervor comenzaron a planear sus próximas campañas. Los ejércitos de pieles verdes que infestaban las tierras fueron cazados sin piedad, las lanzas y espadas bretonianas cosechando victorias en cada enfrentamiento. Los señores de la guerra de las tribus orcas y goblins, acorralados y humillados, se vieron obligados a retroceder más allá del ominoso río de la sangre, donde sus propias luchas internas desgarraron lo que quedaba de sus fuerzas. Los enanos, guardianes ancestrales de las montañas circundantes, observaron las proezas de los caballeros con admiración. Viejos enemigos de los orcos celebraron la victoria de los bretonianos con festines y alabanzas. Aunque normalmente reacios a salir de sus fortalezas, esta hazaña forjó un vínculo inesperado entre los hijos de las montañas y los caballeros del reino. Incluso algunos señores enanos, ávidos de vengar antiguas afrentas, se unieron a las filas bretonianas para continuar la guerra contra los odiados pieles verdes. Así nacieron los reinos fronterizos, territorios donde el acero y el honor erigieron castillos sobre la sangre de los vencidos. Muchos de los nobles que gobiernan estos reinos hoy descienden de los mismos caballeros que bajo el estandarte de Tybalt arrebataron estas tierras a los orcos. No obstante, estas tierras no se doblegaron fácilmente ante sus conquistadores. La salvaje naturaleza de la región persistente y las hordas de pieles verdes y monstruos aún acechan más allá del río de la sangre, esperando el momento oportuno para lanzar sus ataques. Los reinos fronterizos, forjados en el crisol del conflicto, deben mantenerse siempre en guardia, pues el peligro nunca descansa.
Con el tiempo surgieron rumores acerca de las verdaderas intenciones de Tybalt. Algunos sugieren que las promesas de oro de los enanos impulsaron su audaz plan, esperando que los orcos debilitaran a los caballeros bretonianos. Otros dicen que Tybalt confiaba en que los enanos les ofrecieran sus robustas naves a cambio de una porción del botín de Arabia. Se habló incluso de una secreta ambición de Tybalt por invadir las malditas tierras de Setra. Pero por encima de cualquier rumor, la verdad más evidente era el desmesurado orgullo de los caballeros bretonianos, cuya confianza en sí mismo superaba con creces las dificultades que tendrían que enfrentar. A pesar de que las gloriosas cruzadas se extendían más allá de las fronteras de Bretonia, los ducados nunca se vieron desprotegidos. Las amenazas persistentes aún acechaban en sus confines. Uno de esos oscuros momentos coincidió con la llegada de la terrible plaga de la viruela roja, que barrió los ducados del sur, devorando los campesinos de los arrabales infectos y de las aldeas más atrasadas. Como si fuera el presagio de un mal mayor, hordas de criaturas malditas emergieron de las sombras. Eran abominaciones parecidas a ratas que caminaban sobre dos patas, portando en sus garras armas oxidadas, sedientas de destrucción. Musilón es una región maldita, una sombra oscura en el corazón de Bretonia. Sus calles en ruinas están envueltas por pantanos pestilentes, y los horrores que habitan en las profundidades hacen que los mortales eviten estas tierras con temor. Se cuenta que los muertos vagan entre las piedras desmoronadas de la ciudad, y que las noches se llenan de los ecos de risas y gritos que no pertenecen a este mundo. Solo los desdichados y los de corazones negros aventuran a vivir en estas tierras malditas, y muchos de los que llaman hogares son caballeros caídos en desgracia, campesinos deformados y almas podridas por la enfermedad y la desesperación. En los tiempos antiguos Musilón fue el ducado noble y glorioso. Landuin, el hijo predilecto de esta tierra, fue el más brillante de los compañeros de Grial que acompañaron a Guilles el Bretón. Con su espada y su honor, Landuin elevó el nombre de Musilón a alturas incomparables. Era un símbolo de caballería, el ejemplo a seguir por todo caballero. Pero tras la muerte de Guilles, Landuin cayó presa de la maldición oscura que lo quebró. Su dolor reverberó por la tierra misma, que comenzó a marchitarse y pudrirse, convirtiéndose en un pozo de sombras que es hoy. Desde entonces, Musilón se sumió en la oscuridad impenetrable. La región fue repudiada por el resto de los ducados. A comienzos del siglo IX, el ducado de Musilón encontró en Merovech un líder que deseaba devolverle su antigua gloria. Deseoso por restaurar el honor perdido, el duque de Merovech se dejó arrastrar por las sombras de su propia ambición, escuchando a consejeros corruptos que lo condujeron a tratos oscuros que ni él mismo podía comprender. En el año 835, que es el 1813 del calendario imperial, la viruela roja asoló Bretonia, y las criaturas Skavens, alimañas con apariencia de ratas, emergieron en masa, sitiando las ciudades de Brion y Queres. Viendo una oportunidad, Merboch, para ganar renombre, partió con sus caballeros de armaduras negras. Misteriosamente, ni él ni sus guerreros fueron tocados por la plaga. Con una furia implacable, destrozaron a los Skavens que huían aterrados a su paso. Merovech creía fervientemente que era la reencarnación del gran Landuin, y su locura lo llevó a pensar que solo él podía salvar a Bretonia. La guerra avanzó y los caballeros de Parravon se unieron a la causa. Incluso las enigmáticas fuerzas de Azel Loren, los Fey del Bosque, ofrecieron su ayuda canalizando los poderes sobrenaturales contra los invasores. Las ratas huyeron en desbandada, pero la verdadera oscuridad aún aguardaba. Tras la victoria, Merovech invitó a los duques a un banquete en su castillo para celebrar su triunfo. Lo que los duques encontraron fue algo salido de las peores pesadillas. Sirvientes descompuestos trajeron los festines mientras cadáveres empalados adornaban el salón. El hedor de la corrupción impregnaba el aire y los duques, horrorizados, se dieron cuenta de que estaban en presencia de algo antinatural. Cuando el rey criticó el comportamiento del duque, Merovech, ebrio de vino y locura, lo acusó de envidia y conspiración. El desafío fue lanzado y el rey aceptó. En el duelo que siguió, Merovech luchó con un demonio desatado, arrancando la vida del rey con sus propias manos desnudas y bebiendo de su sangre como si fuera un oscuro ritual.
Los duques, que estaban atónitos ante la abominación, huyeron de Musilon, persiguiendo por criaturas de pesadillas y campesinos deformes que emergieron de las sombras. Tras este horrendo acto, el recién coronado rey de Lyonesse reunió a los ejércitos de Bretonia y lanzó una invasión contra Musilon. Muchos caballeros de la región, horrorizados por la degeneración de su señor, juraron lealtad al nuevo rey y se volvieron contra Merovech. La guerra fue sangrienta y brutal, pero finalmente el duque cayó, arrastrando al abismo de su propia locura. La ira de Bretonia se desató con furia justiciera y la mayor parte de las tierras de Musilon fueron anexionadas por Lyonesse, sellando el destino de ese ducado maldito para siempre. Desde entonces Musilon ha sido un lugar de sombras y muertes, un recordatorio de poder corruptor, de las ambiciones desmedidas y los horrores que acechan en la oscuridad. Las tierras malditas de Musilon, ahora infestadas por los no muertos, criaturas inhumanas, se mantienen como un lugar que ningún hombre de buen juicio osaría acercarse. En los años que siguieron, los caballeros bretonianos, envueltos en las glorias de sus ancestros, emprendieron muchas cruzadas, aunque ninguna llegó a alcanzar la majestuosidad de aquellas que inmortalizaron sus nombres en las leyendas. Una de estas expediciones se internó en los vastos y áridos desiertos al este de Arabia, donde se enfrentaron a los despreciables reyes no muertos en un sinfín de titánicas batallas. En otras ocasiones, los valientes guerreros bretonianos llevaron sus estandartes más allá del océano, enfrentándose a los misterios y peligros de las junglas del Nuevo Mundo, en tierras tan lejanas que casi parecían existir fuera del tiempo. Entre estas gestas se erigió la tradición de las guerras de los caballeros nobles, una costumbre venerada desde los días de antaño. Derivada de la antigua gesta de la caballería, esta noble tradición exigía que un caballero joven, antes de reclamar el título pleno de caballero, emprendería una heroica misión en solitario. Estas pruebas eran diversas, desde recuperar reliquias perdidas en tierras lejanas hasta derrotar a monstruosas bestias que asolaban aldeas o escoltar damas nobles a través de reinos plagados de peligros. Solo aquellos que regresaban victoriosos podrían ser considerados dignos de gobernar un feudo y ostentar el sagrado título del caballero. Pero en los tiempos que el reino enfrentaba una amenaza inminente, cuando las hordas enemigas acechaban las fronteras de Bretonia, el rey tenía el poder de declarar la guerra de los caballeros nobles. En tales ocasiones, los jóvenes nobles, ansiosos de demostrar su valentía, se unían en masa a la causa. En sus corazones llenos de fervor y sus espadas listas para cortar la oscuridad, se lanzaban a la batalla con una pasión desbordante, compitiendo entre ellos, buscando la mirada de los duques y el rey, deseosos de ser reconocidos por sus hazañas y así obtener su consagración como caballeros del reino. Estas guerras no solo fortalecían el espíritu de los caballeros, sino que permitían al rey reunir ejércitos grandes y fervorosos en tiempos de necesidad. Durante el transcurso de estas cruzadas, los jóvenes caballeros podían cumplir sus misiones enfrentándose a las fuerzas enemigas, capturando estandartes o arrebatando la vida a poderosos paladines rivales. Aquellos que distinguían por su valor eran recompensados con tierras tomadas del enemigo, lo que no solo les confería el rango de caballeros, sino también un feudo sobre el cual gobernar. En el año 1223, que sería el 2201 según el calendario imperial, cuando Llywelyn, el legendario mataorcos, ascendió al trono de Bretonia enfrentando una nueva amenaza, tribus de orcos y goblins se reunían en hordas incontrolables, asolando las fronteras de reinos. Llywelyn, decidido a erradicar la plaga de pieles verdes, proclamó una guerra de los caballeros nobles, con la esperanza de reunir una fuerza capaz de librar a Bretonia de aquellos monstruos. Aunque un objetivo tan ambicioso parecía imposible, Llywelyn convocó a miles de jóvenes caballeros llenos de ansias de gloria, y estos respondieron. Bajo el estandarte de Llywelyn, un ejército majestuoso se alzó. Los caballeros, llenos de fervor, marcharon al campo de batalla con el único propósito de purgar la tierra de los pieles verdes. Las batallas fueron encarnizadas, pero la pasión y el ímpetu de los caballeros prevalecieron. Durante años, las huestes de orcos fueron derrotadas una y otra vez, y las fronteras de los ducados de Bretonia se expandieron hacia las montañas, arrebatando territorio a los pieles verdes. Cada fortaleza enemiga conquistada fue derribada hasta sus cimientos, y en su lugar se erigieron imponentes castillos, baluartes de los nuevos señores de Bretonia.
Los jóvenes que sobrevivieron a esta larga campaña fueron recompensados con estas tierras recién adquiridas, y aquellos que antaño eran caballeros nobles se convirtieron en nobles señores de vastos dominios. Lowen fue fiel a su estirpe y su linaje, no solo dirigía desde el trono. Año tras año, el rey luchó codo con sus caballeros, liderando el frente de batalla contra las hordas de orcos. Con cada victoria el estandarte de Bretonia ondeaba en lo más alto, y la tierra bañada en sangre recuperaba su paz. Al final, su glorioso reinado, los orcos apenas eran más que un oscuro recuerdo en las tierras de Bretonia, pues Lowen el mataorcos había forjado su legado a través de las llamas de la guerra y la sangre de los enemigos caídos. Siglos después del infame destino del duque de Merovech, la oscura maldición que pesaba sobre Musilon se profundizó aún más con el vil episodio del falso grial. Un momento nefasto en el que el duque Maldred perpetró una traición que resonaría en las crónicas de Bretonia como la mayor de los crímenes. En una tierra donde la caballería es la esencia que sostiene el honor y la gloria, el deshonor de su caballero no solo mancilla su nombre, sino que sacude el alma misma del reino. Fue en el año 1319 del calendario de Bretonia, cuando Maldred, cegado por la ambición, se desvió del sendero del honor, manchando la nobleza de Bretonia. Maldred, un caballero de renombrada valentía y astucia, gobernaba el rico ducado de Musilon, cuyo poder se centraba en la bulliciosa ciudad portuaria del mismo nombre. En esa época, el rey Jules de Magmanito encontró la muerte en un duelo singular contra un caballero del caos en las costas del norte. Aunque ambos guerreros cayeron, la corona de Bretonia quedó sin un heredero varón. La única descendiente de Jules, la bella Isolda, era ahora la clave para la sucesión, pues según la antigua ley, el próximo rey sería aquel que completara la misión que ella eligiera, una misión digna de una epopeya. Isolda, con el corazón cargado de la tragedia de su padre, proclamó que el único digno de ocupar el trono sería quien lograra cazar y matar a la bestia del reino, una criatura legendaria cuyo último avistamiento había sido en los rincones más recónditos de Bretonia. Caballeros de toda la nación partieron con sus estandartes al viento, dispuestos a realizar la gesta. Sin embargo, los años pasaban y ninguno regresaba. Mientras tanto, las hordas orcas, siempre vigilantes, se reunían en las montañas grises, lanzando asaltos más osados sobre las tierras bretonianas. El reino necesitaba desesperadamente un gobernante, alguien con la fuerza de voluntad para unir a los defensores de Bretonia. Fue entonces cuando Maldred vio su oportunidad para reclamar el trono. Aunque no podía aspirar a casarse con Isolda, ya que su lealtad estaba atada a la hechicera Malfleur, urdió junto a ella un plan de traición. En las sombras, Malfeur envió a sus secuaces para saquear antiguas tumbas cercanas a Musilon. De esos osarios eligió un cáliz, un artefacto antiguo y corrupto que usaría para el engaño. A los pobres infelices que les ayudaron en ese saqueo les cortó la lengua para que jamás pudieran revelar la verdad. No mucho después, Maldred regresó a Musilon proclamando que había hallado el Grial, el sagrado emblema que era símbolo más poderoso fervor de la Dama del Lago. Los rumores se extendieron como el fuego en los campos. Maldred había sido elegido por la propia dama. Decían que las voces crédulas y muchos comenzaron a pensar que él debía ser el rey de Bretonia. Con su plan en marcha, Maldred sabía que sus verdaderos enemigos no eran los nobles indecisos, sino los caballeros del Grial y el Hada de Bretonia. La mayoría de los caballeros del Grial estaban ocupados enfrentando a las crecientes amenazas orcas, y aprovechando esta circunstancia, Maldred y Malfleur se concentraron en eliminar a la única que podía desenmascararlos, el Hada. A través de la oscura magia de Malfeus localizaron su escondite y enviaron a un grupo de villanos disfrazados de caballeros para capturarla. Estos hombres, envueltos en armaduras relucientes pero sin honor, llevaron el Hada al Torreón de Dol, una fortaleza situada en lo alto de un acantilado que daba al mar. En Musilon, Maldred organizó un torneo para exhibir su falso grial ante los ojos de Bretonia. La magia ilusoria de Malfeus engañó a muchos, y el rumor de que la Dama del Lago había bendecido a Maldred se extendió por todo el reino. Pero la verdad no tardaría en salir a la luz. En un giro del destino, un caballero errante llamado Gaston de Geste, que había partido en busca de la bestia del reino,
cabalgaba cerca del torreón de Dol. Desde la costa vio a una dama en peligro en lo alto de una torre. Decidido a rescatarla, Gaston cruzó el traicionero puente de piedra que conectaba la fortaleza con el continente y desafió al guardián del castillo. De las profundidades surgió un ser abominable, un engendro del caos que Malfleur había conjurado para vigilar a la prisionera. Con su coraje inquebrantable, Gaston cargó contra la criatura, pero su lanza no logró atravesar la piel de la bestia. Cuando todo parecía perdido, la hechicera arrojó desde lo alto de su torre una trenza de su cabello, un lanzo encantado que Gastón atrapó con su lanza. Renovando con el favor mágico, cargó una vez más, y esta vez la lanza se clavó directamente en el corazón del monstruo, enviándolo a su muerte en las rocas. Gastón, victorioso, rescató a la hechicera y cabalgó de regreso al campamento de los caballeros del Grial. La liberación del hada fue la sentencia de muerte para Maldred. Declarado traidor por todo el reino, se le ofreció la oportunidad de rendirse y aceptar el destierro. Pero su orgullo, alimentado por el poder del falso Grial, lo llevó a rechazar la oferta. Bretonia, unida bajo el estandarte de la justicia, levantó un vasto ejército y puso en sitio a Musilon. Durante 3 largos años la ciudad resistió, pero la viruela roja, traída por la plaga que infestaba Musilon, acabó por devastar a sus habitantes, incluido al propio Maldred, y la pérdida de Malfleur. Mientras el reino se libraba de sus traidores, la bella Isolda unió su destino con Gaston de Geste, quien fue coronado como rey Gaston de Beaugest. En un acto de justicia, el nuevo rey decretó que Musilon sería una tierra maldita para siempre. No habría más duques que gobernaran estas tierras oscuras. Y así Musilon, manchada por la traición, se convirtió en un desierto de sombras, su nombre borrado del honor de Bretonia. La guerra de los caballeros nobles más extensa y feroz jamás registrada fue iniciada por el rey Charlen en el año 1442 del calendario bretoniano, una época en la que el destino de Bretonia pendió en hilo y las sombras de la guerra envolvían las fronteras. Aquella fatídica primavera, una imparable marea de tribus orcas se lanzó al abismo, arrasando a los reinos fronterizos. Las fortificaciones de estos reinos, aunque defendidas con valor desmesurado, no podían resistir el embate de una fuerza tan aplastante. Día a día los castillos caían y las tierras que una vez fueron ganadas con sangre comenzaron a regresar a manos de los Pieles Verdes. Ante la desesperada petición de ayuda de los nobles de los reinos fronterizos, Charlen, rey de Bretonia, no dudó en responder. Inspirado por la leyenda de su predecesor, el imponente rey Lowen Mataorcos proclamó una nueva guerra de caballeros nobles, con una meta tan ambiciosa como imposible: erradicar a los orcos de la faz de la tierra. Aunque conocido por su fuerza en batalla, Charlen no era un monarca famoso por su sabiduría, pues pocos sabios dudaban de que los Pieles Verdes eran una plaga interminable, siempre encontrarían una forma de regresar. No obstante, miles de jóvenes caballeros, ansiosos por la gloria y deseosos de probar su valía, se alzaron en respuesta. Un ejército sin igual se forjó, compuesto por caballeros nobles y caballeros andantes, todos con el anhelo de llevar sus espadas ante el corazón del enemigo. La marea bretoniana avanzó hacia los reinos fronterizos, una fuerza tan vasta que incluso dejó vulnerable a la propia Bretonia ante las incursiones externas. Cuando la horda llegó, los orcos retrocedieron ante el poderío reunido. Los castillos perdidos fueron recuperados y las legiones orcas fueron perseguidas hasta el río de la sangre, donde el agua fue teñida con el hedor y el carmesí de la sangre orca. Cada batalla pareció una victoria inevitable y los caballeros avanzaron con audacia, pero que comenzó con un triunfo seguro, lentamente se transformó en un conflicto eterno. Con los años, mientras más caballeros llegaban, la guerra continuó sin tregua. Bretonia, desangrada por la pérdida de tantas generaciones de sus nobles guerreros, comenzó a sufrir dentro de sus propias fronteras. A pesar de las victorias iniciales, el terreno inhóspito más allá del río de sangre resultaba imposible de mantener. Las alianzas con los enanos ofrecieron cierto alivio, pues aquellos ancianos guerreros también buscaban saldar cuentas con los Pieles Verdes. Ni las armaduras de los enanos ni las lanzas de los caballeros pudieron someter el caos que reinaba en las tierras agrestes al este. Finalmente, en el año 1510 del calendario bretoniano, bajo el mandato del rey Philip V, llegó el punto culminante de este conflicto sin fin. El mal aconsejado barón Jules de Fontainebleau condujo a un grupo de caballeros hacia el infame Paso de la Muerte, persiguiendo un ejército de orcos en retirada. Nadie esperaba lo que sucedería después.
Los caballeros, sin saberlo, marcharon hacia una emboscada orquestada por el temido caudillo Morglum, Quiebracuellos, un orco negro cuyo nombre inspiraba terror. Las fuerzas bretonianas fueron masacradas hasta el último hombre. Los relatos cuentan que cada caballero cayó con honor, pero ninguno regresó. Al recibir este desastre, el rey Philip V, con una de sus sabidurías rara vez vista en aquellos días de orgullo desmedido, puso fin a la guerra de los caballeros nobles, decidió que Bretonia ya había perdido demasiado y que los caballeros debían concentrarse en la defensa de la patria en lugar de seguir sacrificando vidas en tierras lejanas. Si no hubiese sido por esta decisión, quizás generaciones enteras más hubieran sido consumidas por una guerra interminable en pos de un honor que ya se había pagado con creces. En Bretonia, la tierra donde la superstición corre tan profunda como los ríos que la atraviesan, ha sido siempre acechada por los espectros de los no muertos. Los rumores de caballeros vampíricos han infestado las aldeas más apartadas durante siglos, y ninguno es más famoso que el terrorífico Duque Rojo, una criatura que en el año 476 desató el horror sobre las tierras de Aquitania. Este ser maldito fue derrotado en la legendaria batalla de Ceren, pero como en todas buenas pesadillas, su maldad no fue erradicada. En el año 954, el Duque Rojo emergió de su tumba para aterrorizar nuevamente a los vivos antes de desaparecer en los oscuros bosques de Chalons, donde se dice que aún reside esperando su momento para regresar. No solo los vampiros asolan Bretonia, sino que las tierras de Musilon, envueltas en muerte y tragedia, son conocidas por sus antiguos cementerios, vastos y llenos de tumbas que parecen pueblos en ruina. Los rumores cuentan que las criptas de Musilon están infestadas de nigromantes, quienes orquestan oscuros rituales para traer a los muertos de vuelta al mundo de los vivos. Una de las guerras más grandes recientes contra los no muertos tuvo lugar en el año 1513, cuando el malvado nigromante Kemmler y el guerrero del caos no muerto Krell asaltaron la abadía de Maisontal. Este enfrentamiento habría terminado en una catástrofe si no fuera por el heroísmo del duque de Tancred, quien junto a sus caballeros se enfrentó a la horda de criaturas desmaladas y las repelió. La traición innata de las fuerzas caóticas fue su ruina, pues mientras sus ejércitos se traicionaban entre sí, los caballeros bretonianos aprovecharon el caos para obtener la victoria. Pero Kemmler no fue destruido, y a pesar de la victoria de Tancred, el nigromante escapó y el duque pasó el resto de su vida persiguiéndolo. Finalmente, en la batalla del puente de Montfort, Tancred encontró su destino. Aunque logró destruir el ejército de Kemmler, el duque sucumbió ante el poder del hechicero, y se dice que el nigromante aún espera su momento para desatar su venganza sobre Bretonia. El trono de Bretonia está ahora ocupado por Llywelyn Leonther, cuyo nombre, Corazón de León, resuena como el eco de gloriosos héroes del pasado. En él los bretonianos ven la encarnación viva de los grandes guerreros que forjaron el destino de sus tierras. Se dice que la sangre de Gilles el Bretón, el fundador de la nación, fluye por sus venas, y sus caballeros elevan plegarias a la Dama del Lago, agradecidos por servir bajo la estirpe de un rey cuyo noble linaje parece haber surgido de la misma leyenda. Llywelyn no es solo un monarca, es el legado vivo de la era de los compañeros del Grial, una época dorada en la que el honor y el heroísmo alcanzaron su máximo esplendor. No ha pasado mucho tiempo para que Llywelyn, con su fiereza incomparable, demuestre ser digno del trono y de su sobrenombre. El fragor de incontables batallas ha exhibido su valentía, es feroz y un coraje que ha puesto de rodillas a los enemigos de Bretonia. Su espíritu indomable en el combate lo ha elevado a la categoría de leyenda viviente. El corazón de león no solo dirige con fuerza, sino que ha devuelto a la nación las antiguas tradiciones guerreras, revitalizando la esencia misma de lo que significa ser un caballero de Bretonia. Llywelyn ha resucitado las viejas costumbres de los torneos, organizando impresionantes eventos en los que él mismo participa, demostrando una y otra vez que entre los caballeros de la nación él es el más diestro, honorable y temido. Bajo su mando, los regimientos de caballeros no solo se entrenan en el campo de batalla, sino también en grandes justas donde el honor se mide en la sangre derramada y las proezas alcanzadas. Estos torneos no son solo una muestra de destreza, son el ritual a través del cual los caballeros nobles demuestran su valía y son elevados al sagrado estatus de caballeros del reino.
Llywelyn, siempre astuto, ha comprendido que la fuerza de Bretonia radica en sus guerreros mantengan afiladas sus habilidades, siempre listos para el conflicto. Se dice que sus ejércitos, fortalecidos por las continuas pruebas, rivalizan en poder y habilidad con las de antaño, cuando Bretonia dominaba con su mítica caballería. Pero la sabiduría de Llywelyn va más allá de los torreos. Él sabe que el reino está rodeado de amenazas que se arremolinan en las sombras, esperando el momento de atacar. Al este, en las sombrías montañas grises, las hordas de los no muertos, lideradas por el pérfido señor de los nigramantes, acechan como una plaga a punto de desatarse. Al sur, los Skaven, esas bestias de la inmundicia, se infiltran silenciosamente en las nobles ciudades de Brionne y Bordelux, y en las ruinas malditas de Musilon. La oscuridad sigue extendiendo sus raíces, infestando el ducado maldito con su veneno impuro. Con los ojos fijos en el horizonte de la guerra, Llywelyn promueve aún más las justas y entrenamientos a lo largo de todo el reino, preparando a cada caballero para el inevitable conflicto que se avecina. 4 veces al año los campos de Bretonia se llenan de lanzas y estandartes, cuando el rey organiza torneos majestuosos que duran semanas, atrayendo a los más valientes de la nación, y durante sus visitas a los ducados, los banquetes y festividades que los duques preparan en su honor son celebraciones tan colosales que el calendario bretoniano ha sido moldeado en torno a estas grandiosas exhibiciones de poder y destreza. Los cercanos del trono murmuran que Llywelyn está tramando algo mucho más grande, una nueva guerra de los caballeros nobles. Hay quienes creen que Musilon, en su oscuro pretendiente, autoproclamado duque, podría ser el objetivo de esta cruzada. El deseo de purgar el reino de esa tierra maldita arde en los corazones de muchos, y el día en que Musilon sea reducida a cenizas es esperado como el fin de una era oscura que ha plagado Bretonia desde generaciones. Pero otros susurran que los preparativos del rey apuntan más allá, en el lejano norte. Las bestias de los oscuros dioses del caos se agitan, y los rumores de un guerrero oscuro elegido por las deidades malignas comienzan a expandirse. Las incursiones de bárbaros del norte sobre las costas de Bretonia se vuelven más audaces, y las criaturas monstruosas que habitan en los bosques oscuros se agitan como heraldos de la tormenta. La posibilidad de que una gran horda del caos descienda sobre el viejo mundo se cierne como una sombra negra, y muchos creen que Llywelyn no solo se prepara para estas amenazas internas, sino también para enfrentar el maremoto de destrucción que podría llegar desde las tierras congeladas del norte. Sea cual sea el destino que aguarda a Bretonia, una cosa es segura: bajo el liderazgo de Llywelyn, los caballeros de la nación están preparados para enfrentarse a cualquier desafío. Con corazones templados en el honor y lanzas dispuestas para el combate, cada uno de sus guerreros marchan con la certeza de que la grandeza de Bretonia no será olvidada y que sus enemigos, sean no muertos, Skavens o los seguidores de los dioses oscuros, se enfrentarán a la furia de la nación más noble del viejo mundo. El reino se alza firme y orgulloso, sabiendo que cuando llegue el momento, Llywelyn, el corazón del león, llevará a sus caballeros hacia la gloria o la muerte, pero nunca hacia la deshonra. Y con esto terminamos esta parte 2 y última de Bretonia, en el que después de la muerte de Guilles, que es como acabamos el primer vídeo, vemos cómo Bretonia ha pasado por bastantes altibajos, pero siempre se ha mantenido bastante férrea a sus ideas de honor y de caballería. Cómo mola Bretonia, cómo molan sus caballeros, cómo molan sus duques, qué guay están. Me encanta la historia de Musilon también. O sea, está muy vastamente asediada la pobre Bretonia, ya sean por los orcos, ya sean por los no muertos, pero ahí se mantienen firmes. Y también está guay la historia de las grandes cruzadas. Me ha gustado mucho el tema de las cruzadas en Arabia. Está muy chulo, me gusta mucho Bretonia, me gustan mucho sus caballos y me encantan sus miniaturas, que han salido en el War hace poquito. Así que nada, espero que hayáis disfrutado de este vídeo y nos vemos en próximos. Un abrazo muy fuerte.